pero eso es diabólico, ¿no? Esto es el diablo. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Platicando con Lucifer. Y el día de hoy ya saben que en el infierno nos encanta ver arder al mundo. Así que tengo conmigo a Alix, una modelo trans que vaya cómo se ha posicionado en este mundo de lo andrógeno, de la locura, de algo que para muy pocos es posible, pero tú lo hiciste posible. Alix, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, me siento encantada de estar aquí platicando con el diablo, con Lucy Fernández, ¿cómo estás? Muy bien, yo estoy muy bien aquí, muy feliz de que estés aquí, de que nos puedas contar un poco más de tu historia, que sobre todo muchas de las personas que te estén viendo tomen un poco de inspiración, un poco de ti, de que te conozcan a ti y sepan que si hay alguien allá afuera en este mundo también hay espacio para ellos porque hay espacio para todos, ¿no? Saludos a los diablitos que nos están viendo y claro que sí, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a poder mencionar todo lo que tiene que ver esto de ser modelo, ¿no? Seguramente tienen muchas preguntas al respecto, pero no se preocupen, ya vamos a hablar de esas. Me encanta esta disposición, me encanta que vengas abierta al infierno. Finalmente dicen que todos vamos al infierno, pues ya estás en el infierno. Bienvenida y vamos a empezar poco a poquito. Quiero que nos cuentes cómo es que te das cuenta que no te sientes identificada con el género con el que naciste. Ok, eso es algo complejo de explicar, pero es mucho más que no se piensa tanto, simplemente se siente. Es como esas cosas de la vida que uno simplemente no tiene como que control, simplemente naces y de repente naces con una manera de ser muy particular. De repente he hablado con muchas chavas que también, fíjate, esta cuestión de que es tanto ser modelo como transicionar y pues ser una persona trans me ha hecho reflexionar mucho acerca de cómo son las expectativas tanto para los hombres y para las mujeres y sobre ciertas cosas que pues en realidad como de que nacemos como con ellas y en sí como que no tienen que variar tanto como de ay, es que tienes que tener un cuerpo de figura de como arena o tienes que comportarte femenina porque todos variamos. Y en ese sentido, pues también varía mucho como que la vivencia femenina. Esa es la cuestión de la que vamos a hablar. Y, por ejemplo, hay cosas con las que, por ejemplo, nacer con una cierta sensibilidad, nacer con una cierta perspectiva en torno a la vida, a cómo se relaciona como con otras personas. Y luego está la autopercepción, así de que, pues, ¿qué es lo que me gusta de mí? Algo en particular conmigo es que yo siempre tuve ciertas como conductas que en sí no se alineaban mucho como con las expectativas de como los chicos, por ejemplo. Chicos tienen que tener el pelo corto, tienen que tener musculatura, tienen que tener una actitud como ante ciertas cosas. Sé que son como medio estereotipos, pero créanlo o no, los estereotipos muchas veces como que han determinado mucho de lo que son los roles entre hombre y mujer. Y lo que me doy cuenta es que se puede como de que entender cómo son y una vez que los entiendes puedes trascenderlos para que no seas un esclavo de ellos. Claro, te ayudan mucho a empezar a cuestionarte sobre si realmente tú te identificas con eso, ¿no? Porque finalmente parte de esta transición y todo es por el hecho de tú cómo te identificas personalmente, ¿no? Cómo tú te sientes, cómo tú te percibes a ti misma y cómo tú quieres que te vean los demás. Porque a lo mejor todas estas personas te ven en un cuerpo que para ti no es tu cuerpo. Exacto, eso es algo muy particular, es algo que pues te toca entender por tu cuenta y pues entender como cuáles son ciertas cosas que no puedes cambiar, pero hay cosas que sí se pueden trascender en la vida. Y pues en ese sentido es como por ejemplo, algo que sí te puedo demostrar, al menos en mi caso, es que, bueno, no les voy a mentir, yo he sido guapa, se darán cuenta, y también guapo, entonces ya he hablado mucho de esto. Yo tuve una época en la que los chicos antes ocultaban a sus novias de mí, ahora son las chicas quienes ocultan a sus novios de mí, curiosamente, ¿no? Bueno, pero el punto es, esta cosa con la que naces, esta como condición o perspectiva que es tener como cierta variación en tu identidad de género, sí te hace, pues, entender que pues hay cosas con las que no vas a embonar en ciertas cosas. Yo nunca quise tener pelo corto. Y me condenaron toda la vida a tener que usarlo. Y saludos a los metaleros y rockeros que están viendo esto, pero pues encuentro mucho como esta cuestión de cuestionarse por qué cosas como el pelo corto tienen que determinar cómo es que la gente te va
a tratar o como si te van a señalar como algo fuera del margen. Y pues también, pues otras cosas, con el tiempo vas como creciendo y como tratando de relacionarte con otras personas y ves que unas cosas como que no embonan al 100, como por ejemplo a mí no me gusta que me traten así de que duro, rudo, a mí no me gusta. Y otra cosa además es como cuando tú comienzas a en verdad como explorar, como de que a conocer más allá de lo que es lo socialmente aceptado en cuanto al género, te das cuenta, pues en sí, cuáles son las cosas, tus atributos en los cuales sí puedes destacar y trascender. Por ejemplo, yo me di cuenta que, pues, o sea, a pesar de que yo era guapo antes, transicioné y todavía me sentí mucho mejor con quien soy, a diferencia de si hubiera sido quien soy antes, porque quizás hubiera sido guapo, lo hubiera pensado la demás gente, pero yo no me hubiera sentido guapa conmigo misma y ahora puedo vivir pues una muy bonita vida, o sea, amando quien soy, al mismo tiempo pues todavía pues la gente me lo dice, estás guapa y pues que eso es lo que se demuestra que se puede trascender. Claro, o sea, realmente tu belleza no viene ni proviene de cómo te ves aparentemente por un género, sino más bien cómo te hace sentir. Yo creo que cualquier tipo de persona o en general, cualquier ser vivo puede expresarte de diferentes formas, pero sobre todo reflejas quién eres y cómo te sientes en tu persona, ¿no? Así es. Ahí vas entendiendo poco a poco como esta ternura, como esto, todas estas cosas que te caracterizan a ti, que crees que no compartes con el género o con el estereotipo que se dice que deberías de compartir, ¿no? Sí, mira, y respecto a eso, hay una enorme discusión actualmente de que es una mujer de verdad, fíjense. Y a mí me pasa todo el tiempo que, por ejemplo, en el internet, yo tengo ahí como, síganme en el internet, soy Alex-Wunder, síganme en Instagram y vean lo que hago. Me encanta compartir cosas de repente de mi vida. A mí me ha tocado lidiar con personas en el internet que dejan comentarios. Y comentarios tanto muy bonitos como muy malos. Y los malos muchas veces me han dicho que yo no soy una mujer de verdad. Y entonces me ha hecho reflexionar en torno al concepto de, pues, ¿qué es una mujer de verdad? Pero el concepto de la mujer de verdad es una cosa tan como de que... Ambigua porque no está definiendo algo, lo está describiendo. Entonces, ¿a qué me refiero? La perspectiva que tú quieras abordar respecto a esa pregunta es como tú veas a ese objeto. En este caso, no lo ven a la mujer, me he dado cuenta, como un ser. Un ser con vivencia, un ser con identidad, un ser como con una historia y un desarrollo, sino que es un objeto. Y aprender a como de que poder ver las cosas diferentes para que no sea tan objetivizante y ¿cómo se dice? Y también que no te dice nada al mismo tiempo y aprender a verlo como la experiencia válida de la vivencia, porque te lo voy a poner en un ejemplo. Según esto, me dicen que hay varias cosas que tienes que tener para poder ser considerada una mujer de verdad, porque siendo trans somos hechas de cartón, uy sí. Pero checa, tienes que ser femenina, porque una mujer que no es femenina al parecer no es una mujer como completa en cierta manera. Tenemos un error ahí, pues porque ya le dijimos a muchas chicas, no sé cuál es el porcentaje, pero no todas tienen que por obligación ser femeninas para poder, o sea, ser mujeres. No les puede quitar el título de mujer nada más porque les falta eso. Número 2, tienes que ser fértil o embarazable. Esos términos como raros, ¿verdad? Pero, o sea, de repente nos pasa, o hemos escuchado que algunos hombres dicen que una mujer que no es fértil y que no tiene la capacidad de dar hijos es como un bien roto, una media mujer. Y eso sí afecta a muchas mujeres que tienen que pasar como por la menopausia. En verdad es algo serio que sí nos afecta porque curiosamente es algo que siempre nos quitan. O sea, y ahí vamos a donde va esto más. Otra más, no tener pechos. Una mujer que no tiene pechos es como de, créelo o no, es como de algo falta o de que pues si pones a una que no tiene pechos a otra con sí tiene pechos, te das cuenta por dónde van. Son expectativas como del... Pues llámame porque yo no tengo ninguna de las anteriores. Recuerden, si una chica no tiene pechos es una tabla de surf. Y hablo por mí, ¿no? ¿Cómo creen? Es una forma muy fea como de, o sea...
simplemente decir de que, ay, el agua que entre dentro de este vaso es el océano. Y todo lo que yo diga que no lo es, pues no lo es. Y puedo ir más cosas contigo que de hecho me doy cuenta que lastiman y discriminan y separan a las mujeres según a la conveniencia. Me doy cuenta de que el consejo entonces es que el concepto de la verdadera mujer, la mujer de verdad, no existe porque es abstracto y depende mucho, pero también hay que saber a quién se lo preguntamos. Tú se lo preguntas a, no sé, una persona con ciertos sesgos, pero si yo se lo pregunto a una mujer así en la calle o personas a mi alrededor, las mujeres a mi alrededor me dicen que es una mujer de verdad, pues para mí es una mujer de verdad, es una mujer valiente, una mujer amorosa, una mujer cariñosa, una mujer que pues pueda no tener miedo a emprender, a hacer todas estas cosas. Claro, una mujer fuerte, una mujer que, o sea, eso es lo que determina a alguien con sentimientos, alguien que va más allá, o sea, no necesariamente hablando ni de órganos sexuales, ni de cómo se ve físicamente, sino más bien cómo se siente ella, cómo se representa ella, porque es muy, muy ambiguo querer decir que una mujer es alguien que da hijos, alguien que tiene el cuerpo perfecto, alguien que es calladita y se queda, que es parte de lo que muchas mujeres hoy en día peleamos y se sigue peleando porque le quitas el valor a una mujer por el simple hecho de no tener lo que tú consideras que debería de tener la mujer para ti. Para ti, para el hombre. Bueno, ahí ya vamos a entrar en esta onda del patriarcado. Y curiosamente es chistoso porque yo sí puedo entenderlo y debo admitir que yo también estoy basada en ciertas cosas. A veces pienso que soy como de una de las conservadoras de las trans, pero no, tampoco es tan malo, no se crean. Simplemente entiendo cómo funciona esto de las expectativas. Y puedo ver cuáles son las cosas que, o sea, puedes llegar a creer que tienen sentido, pero a la mera hora no. Pero tienes que entender por qué la gente piensa así. Y honestamente a mí sí me ha empoderado mucho. Y parte de eso me ha permitido liberarme en torno a estas cosas de, pues, oye, ¿acaso, por ejemplo, ser trans es como de una experiencia como muy totalmente diferente a ser una mujer cis, pero no niega la existencia de las mujeres cis tampoco. Y eso es lo que de repente quieren hacer, que nos peleemos entre nosotras cuando no tiene nada que ver. Yo creo que más bien siempre toda la vida se ha buscado que las mujeres peleen entre ellas. Sí. O sea, peleen por una atención, peleen por una... Cuando, bueno, yo se los puedo decir, yo finalmente soy de la comunidad, yo siempre lo he creído, porque puedo odiar a las mujeres si me las puedo besar, si las puedo disfrutar, si las puedo amar, si las puedo querer. O sea, no, yo creo que la respuesta a todo este odio y todo este recibimiento que se les da simplemente es el que siempre se ha buscado que las mujeres peleen. Es que pues no sé, piénsalo también de que pues, o sea, así es como nos dividen y nos controlan y siento que lo que deberíamos hacer es como aprender a colaborar más, es lo que, pues me quedo más con ello, porque honestamente también en la onda del modelaje pueden haber como de pues ciertas cosas en las cuales tiene que ver mucho pues cómo te ves y no lo voy a negar porque la sociedad es así, es como de, te van a ver como te van a tratar como te ves y sí, les puedo decir eso. Pero por eso pienso que hay cosas que sí se pueden trascender. Por ejemplo, una persona puede cambiar y también puede como tomar ciertas cosas en las cuales no tiene que tomárselas como reglas de la gravedad, sino que también puedes, o sea, adaptarte y trascender. Por ejemplo, yo, para mi transición, a mí me tocó algo medio difícil y eso fue como de que algo que me pasó con mis padres, que yo los quiero mucho, a mí me han tratado muy bien y los quiero, pero tuvimos como nuestros encuentros cuando yo salí del closet y les conté que quería transicionar porque no sabían bien. Entonces un día vamos al centro comercial más snob de pues mi ciudad, mi pueblito de Guadalajara, y pues ahí es como de pues las chicas se creen que están en París a pesar de que son de Jalisco, tú sabes, y entonces yo vestía en ese entonces un estilo muy fachoso, como muy pandoroso, como más pantalón de mezclilla, estilo Britney, pues tenis, Converse y pues una crop top, pero me encantaba el pelo largo y pues manejaba ese estilo como andrógino así, entre tratando de pues, o sea, poder poco a poco
Sentirte libre, Sí. ir sacando poco a poco tu personalidad directamente sin sentirte ¿Forzada? ni incomodada con tu alrededor. Ajá, entonces estábamos en el centro comercial, pero de repente la gente murmuraba mucho y eso como que sacó de onda también a mis padres porque murmuraban cosas como de, oye, ¿es hombre o es mujer? Y entonces, pero pues está guapo, no sé. Y o sea, yo sabía que me iba a enfrentar a eso desde el principio, pero mi mamá y mi papá no, entonces ellos como que me dijeron que les dio mucha pena. Sí, que claro. me vieran vestida como de que así, mostrando la barriga, creyéndome Britney y todo eso. Y entonces que me dijeron que hasta que yo no aprendiera a comportarme como una mujer decente, una mujer como de que, pues, o sea, presentable y todo eso, no querían que me vieran con ellos. Yo al principio lloré y me sentí como de que muy mal, pues, porque qué rechazo tan fuerte. Pero al mismo tiempo reflexioné y dije, ok, tengo que ponerme a trabajar y ver cuáles son las cosas que puedo pulir o embalsamar para poder como aprender a expresarme de mejor manera. Y pues eso me hizo comenzar lo que me llevó más tarde al modelaje. Me metí a una academia de modelaje en donde me enseñaron a caminar, a posar, a maquillarme, tendencias de moda, todo Pero eso. a ver, vamos poco a Ajá. poquito, poco a poquito. Quiero que me digas, dentro de tu transición, ¿qué fue lo más difícil que pasaste? O sea, antes de ya poder decir, hoy, como hoy lo dices, soy una mujer trans. Ok, lo más difícil son varias cosas, pero en sí siento como que ha sido ¿cómo se dice? El aprender a... El aprender a soltar, nuevamente te lo digo, aprender a soltar expectativas. La expectativa de ser como de que el primogénito, la expectativa de tener que ser como el modelo a seguir, la expectativa de querer ser como de un rol perfecto, aspiracional, porque en mi familia como que nacer primogénita Claro. es como de una presión así de que tienes que ser un ejemplo y rol a seguir para tus hermanos y esas cosas. Entonces eso influye, pero una vez que puedes como desapegarte de esas expectativas que son como la que las demás personas tienen de ti, entonces te puedes liberar de muchas cosas que te hacen sufrir, porque muchas personas piensan que si salen del closet como trans perderán amigos, y yo les diría que no necesariamente, sino que simplemente las personas con las que quizás no merezca la pena perder el tiempo, entonces simplemente se irán. Y te darás cuenta más tarde o temprano de que pues tenía razón, eran personas con quien no te apreciaban y pues quizás no valían la pena estar allí. Pero sí, o sea, cosa difícil, quizás una cuestión con mi familia, por ejemplo. La cuestión con mi familia es particular porque mi papá es rockero, haz de cuenta. Ok. Y él es muy buena onda, él creció como con heavy metal y con también rock and roll, entonces tiene ahí su inspiración como el David Bowie. Sí, claro. Y entonces, al menos él sí me entendió. Como yo le dije, oye papá, como que soy así y todo eso. Y él dijo, ay, te pareces como a David Bowie. Entonces yo le entendí. Mi mamá, en cambio, él se tomó como un poco eso más a pecho y fue como un duelo un poco porque para ella se le murió el hijo. Sí, claro. Entonces fue como de tuvo que tener su tiempo. Y ahí me doy cuenta también que pues, son las mismas expectativas que también como que lastiman incluso a las mismas mujeres. Por ejemplo, es interesante cómo es que de repente yo pensaba que iba a ser como mi papá el que me iba a rechazar más que mi mamá. Sí, claro, porque regularmente eso es lo que suele pasar en las familias, que el papá es quien rechaza al... Por esta cuestión de la masculinidad y Ajá. todo eso, pero luego me doy cuenta de que también así como esta imagen idealizada que tienen las madres respecto a sus hijos, que tiene mucho que ver también como con cómo fuimos criadas a jugar con muñecas, y las muñecas son más fáciles porque las puedes manipular y no tienen sentimientos y puedes hacer que sea la familia perfecta, pero luego cuando la tienes en la vida real no es una familia perfecta y hay cosas que no puedes controlar porque somos seres humanos y no es un juego de muñecas, Sí, por claro. más que nos hayamos criado para que así fuera. Al menos yo lo veo un poco así y es algo como que pues, o sea, es difícil de repente como que de repente... Por ejemplo, a mi mamá una vez recuerdo que le dijo a una amiga que es que yo no entiendo por qué me salió un hijo tan raro. Y entonces, pues, escuchar eso de tu mamá diciéndotelo así es como de, pues, qué mal. Pues, no sé, mamá. Sí, claro, o sea, a veces también esa clase de comentarios vienen desde un punto de no herir, sino más bien de un punto de
el desconocimiento, el haber tenido un pensamiento previo de cómo iba a ser el futuro de alguien, de algo que tú habías creado, que tú habías procreado, que tú habías pensado que iba a ser de una forma, ¿no? Sí. O sea, viene principalmente, sobre todo, de estas bases, y yo creo que no es nada fácil para ninguna, por más que la apoye o no la apoye su familia, transicionar, porque no nada más, bueno, yo creo que no nada más transicionas tú, transiciona toda tu familia, porque toda tu familia tiene que aprender ahora a saber tratarte, entenderte, comprender que ahora tú eres una persona, eres la misma en esencia, pero diferente en presencia. Sí, es como si simplemente hubieras cambiado como de la envoltura, pero el contenido sigue siendo el mismo. Y pues, o sea, la cuestión con enseñarles, sí, fue un desafío, pero la cosa es que tuve yo varias herramientas que sí me ayudaron mucho en este proceso, porque yo lo hice. En ese entonces es algo muy difícil de identificar porque tú no sabes con exactitud qué es lo que estás sintiendo hasta que Lo procesas. Lo procesas, pero al mismo tiempo dices, tengo algo, tengo que hablar con alguien al respecto para que me ayude a entenderlo. Y yo literalmente fui de las que se tuvo que pagar la psicóloga, así, al mismo tiempo que yo comencé a estudiar la universidad, me metí a trabajar para pagarme una psicóloga y ella me hizo entender todo esto. Y fue como una ayuda de ella que yo le dije a mis padres y pues qué bueno que me ayudó porque siento que si no hubiera tenido la ayuda de la profesional, entonces nunca me hubieran creído porque pues es una etapa difícil en donde en la adolescencia no te toman tanto en serio y al mismo tiempo te piden que madures y entonces es como de una cuestión ambigua, pero al mismo tiempo pues es como de, siento que ya es como el primer llamado, si tienes estos pensamientos es como el primer llamado a como ya comienza a tomarte tu vida como que en verdad quieres tú vivirla y comienza a hacer esas decisiones. Porque yo también me ponía a pensar y es como de, o sea, tú podrías vivir la vida así como dentro del closet, así, teniendo la vida perfecta, pero como que no sintiéndote a gusto como contigo. Y he No visto sintiéndote tú, claro. más bien reprimiéndote, pero he visto como esas cosas y yo no me imaginaría una vida en la que yo trate a las personas que quiero como muy mal, nada más porque yo no me siento a gusto como conmigo misma. Por eso yo pensé que era una decisión ética, porque pues luego pues por frustración, luego suele haber violencia o casos así en, ¿cómo se dice?, en familias. Sí, Pues, claro, no, o sea, sobre todo porque no estabas, porque vives una vida que no quieres que sea tu vida, o sea, vives viviendo a través de algo que no es tuyo, que sientes que no te pertenece, que no es parte de ti, que yo creo que es muy, no solamente de la comunidad trans, sino muy de las personas, ¿no? A veces tienen tanto miedo de correr este riesgo, de sentir esta clase de sentimientos, que lo reprimen. Y yo siempre se los digo y siempre se los voy a repetir, vayan a terapia, cuestiónense todo y cada una de las cosas que quieren hacer en su vida y que están sintiendo en ese momento. Y si no se sienten cómodos, muévanse, no porque su alrededor diga que algo está bien, quiere decir que realmente está bien. Hay muchos más a los lados que pueden tomar de ejemplo, como ustedes pueden tomar aquí a Alex de ejemplo. Ella tuvo una familia tradicionalista que, aún así, siendo tradicionalista y acompañada de la voz de los expertos, pues pudo llegar a tener una transición que hoy veo que es algo muy favorable para ella y que la llevó al modelaje. ¿Cómo llegas al modelaje? el modelaje es una cosa como que ya como que me había mencionado un conocido, mi primo, porque él le gustaba mucho esto de la moda y era como una persona de la comunidad y entonces él siempre tuvo como este gusto. Y de repente recuerdo que me mencionó, oye, pues, o sea, eres muy linda, deberías intentarlo. Yo como mucho tiempo viví como tratando de ocultarme porque siempre quise tener como de que, o sea, perfil bajo. Decidí entonces darle una oportunidad y entonces como que ya fue apoyado en eso de querer aprender a, pues tú sabes, caminar y todo eso en las clases de modelaje que pude ir conectando un poco con ese mundo. Y lo que al principio eran como de, pues, mediano tal entre la gente, comenzaron a invitarme a colaborar, a hacer fotos, y jamás pensé que podría llegarles a llamar la atención tanto como de que, pues, mi persona.
Y a mí me pareció muy lindo porque me hizo conectar con muchas personas de la comunidad, por ejemplo, con la comunidad gay, la comunidad trans. O sea, es una industria que en sí ha sido muy, por más que esté lleno de expectativas, como todo eso de la feminidad, de sea perfecta y todo eso, en los comerciales, la moda ha sido un gran espacio para brindar inclusión a muchas personas de la comunidad, tanto trans y los andróginos, porque sí, o sea, son una forma de explorar esas fronteras. Y aparte es una industria en donde también la participación de las mujeres está padrísima. Me encanta ver más chicas que sacan cada vez más ideas y que exploran nuevos conceptos. Inclusive me inspiran a que yo quizás algún día quiera como hacer mi propia ropa, porque veo que para ellas es como tan fácil, bueno, no tan fácil, pero sí le meten lo suyo, y entonces quisiera yo también hacer eso. Y pues la moda en sí, me doy cuenta de cosas. En realidad pensamos que como esta cuestión de ser mujer es muy biológico, pero no. Mediante la moda te das cuenta de que la feminidad y todo esto es una construcción que sí le rendimos mucho culto y también le rendimos mucho trabajo. Es un lenguaje, no solamente es como una manera de ver las cosas como de la cosa así como tal, sino a ver la cosa en sí como llena de todas las cosas que la conforman, porque no puedes verlo solamente de una forma y decir que eso es todo, y por el otro lado ver que todas las otras cosas que lo complementan no tienen rol. Por ejemplo, una mujer, curiosamente, en la moda, es como mis medidas, haz de cuenta, son 1,73 m. En teoría yo no estoy hecha para el modelaje así como en Europa, porque la medida es 1,80 m. Entonces sí, es una industria un poco difícil porque se determina mucho por, pues, cómo es tu perfil y si se adecua con el cliente o lo que está buscando, pues, quien te contrata. En este caso, las casas de moda, en este caso, los comerciales, etcétera. Y es una industria que tienes que entender que no se trata de ti, se trata de un mercado y entender cómo funciona y al mismo tiempo ser consciente que pues puedes tú, o sea, formar parte de él, porque te das cuenta de que el modelaje, además de estar solamente en la cuestión de la moda, es todo un mundo de comerciales, de publicidad, entonces varía mucho y no es como que se requiera solamente un molde para poder llenar eso, sino que hay muchas personas que pueden entrar con diversidad de perfiles. Y bueno, regresando a este momento de la moda, ¿cuál ha sido de las experiencias que más te han marcado en este comienzo de la moda? Porque imagino que ha sido un recorrido largo, conciso, lleno de aprendizaje, por lo que nos estás platicando. El aprendizaje, o sea, solamente lo vas a poder sacar tú de cada experiencia, pero sí, lo que más he disfrutado mucho, pues, han sido varias cosas. He tenido la oportunidad de participar tanto en publicidad para comerciales y también como para desfiles de moda. He estado en el Fashion Week, pero mi cuestión es que yo no diría que ha sido tanto lineal, porque yo comencé a modelar justo al mismo tiempo que estudiaba en la universidad, entonces ha sido como de algo así que he tenido que como administrar y manejar, coordinando tiempos, pero sí, se ha podido realizar y me siento muy feliz. La primera cosa que podría pensar que fue importante para mí fue como caminar una pasarela, porque fue como un momento muy choqueante, jamás me había visto tanta gente y pues también estuvo en la televisión, entonces era como... Se sentía como de una presión muy, o sea, padre, pues porque jamás pensé que podría llegar a estar así. Fue en un evento que se llama Original, que es una exhibición de arte textil allá en Los Pinos, vayan a visitarlo. Es muy padre porque allá puedes conocer todo el arte textil aquí de México, y eso me hizo como de tener mucha como conciencia en torno a eso, de cómo se liga con el arte y aprender a darle más exposición a pues la indumentaria, como algo que se puede considerar una moda. Y aquí en México tenemos unas personas muy talentosas. Sí valió mucho la pena. Mejor. Y dentro de esto, ¿tu familia cómo ha tomado esto de que no ahora, no nada más eres trans, también eres modelo, andrógena?
Ay, sí, ya sé, pero es que, ¿qué te puedo decir? Es muy chistoso porque curiosamente comienzan al principio, y ya se los dije, al principio eran como de, es que nos da mucha pena que nos vean contigo porque mírate cómo te vistes, Sí, estás claro. bien guajarda, te ves así mundana. Y luego resulta que después ya de que comencé a ir a las clases de modelaje y comencé a tener varias como que trabajos, entonces ya como que comenzaron a tomarlo en cuenta. Y pues ahora sí puedo decir que ha sido un desarrollo de personaje porque me ha ayudado mucho a cultivar mucho de mi, pues, manera de ser, pero al mismo tiempo encontrar como de que mi estilo que se me acomoda, porque el camino y el trayecto es largo y para poder llegar a encontrar un estilo que se acomode mucho con quien tú eres es como un proceso, porque a mí me tocó muchos estilos a lo largo de mi vida porque yo fui punk, yo fui emo, después fui hippie, después así, y me tocó terminar como una Barbie, entonces es como de la digievolución, está interesante. Y pues mis padres, pues ahora ya no me dicen, ay, pues qué mundana, ahora es como de, ay, te crees mucho, ¿verdad? Porque estás muy bonita. Pues bueno, o sea, ya ha ido cambiando poco a poco y lo padre pues es que ha habido esta parte de la aceptación, de los sentimientos, sobre todo de cómo te hace sentir a ti, ¿no? Porque finalmente yo creo que es mucho más bonito sentirte acompañada en un proceso tan complejo, en un mundo tan lleno de críticas y tan lleno de opiniones al respecto sobre ti, aún sin saber tu historia, aún sin saber quién eres, qué es lo que sueñas, qué es lo que deseas. ¿Y qué estás estudiando o qué estudiaste en la universidad? Yo estudié comunicaciones y artes audiovisuales en el ITESO de Guadalajara, ya nos graduamos, o sea, sí, y ha sido un logro. Pero al mismo tiempo diría yo que como que la carrera me tocó como de que varias carreras truncas al mismo tiempo, porque al mismo tiempo que haces la carrera, entonces me gustó la moda y me quiso conocer el mundo de la moda, la industria de la moda, la indumentaria. Y luego aparte también tener un medio empleo para poder solventar lo de la transición y todo eso. O sea, yo lo he disfrutado mucho, me ha ido muy bien y he podido explorar muchos aspectos de mi personalidad que, o sea, si nunca hubiera tenido como de que el valor de atreverme a ser como más protagonística con mi vida, de no tener miedo a ser vista, de no tener miedo tampoco a platicar con la gente, a tener un poco más de esforzarme en socializar, porque te juro que antes, o sea, era muy ermitaña, porque me daba mucha pena precisamente por eso. Y es un estado que necesitas tener un poco de empatía para entenderlo, porque ya te lo había dicho, si tú puedes conocer a la persona más guapa del mundo así, hacerte su amiga y todo eso, pero si él o ella no se cree que es guapa por sus propios medios y que confía en sí misma, entonces nunca va a poder darse cuenta de lo guapa que es también. Claro, sí, o sea, no puedes ver tu brillo, porque también mucha gente engloba este mundo de la moda como solo belleza, solo perfección, solo esto, solo... Y en realidad no. O sea, el mundo de la moda, ya cuando eres parte del mundo de la moda y comprendes esta parte del modelaje, comprendes lo que es estar en una pasarela, lo que es ver a un diseñador, lo que es sentir lo que el diseñador quiere transmitir en su pasarela, pues verdaderamente no es lo que nos pintan, no es lo que nos dicen, porque la moda es una expresión, es parte del arte, es un arte, es una forma de decir y expresar cómo te sientes, cómo quieres lucir, cómo te quieres ver. O sea, no necesariamente necesitas tener un estigma. Y para toda esa gente, o sea, los que decían que en el 2000 se veían ridículos, pues hoy también se ven ridículos porque están copiando modas de muchos años atrás, están reciclando cosas, pero con estilos nuevos, con estilos frescos, con cosas con mucho más frescura, con mucho más entendimiento que mucha gente no puede llegar a entender, ¿no? Ahorita estamos viviendo en un mundo globalizado. Ahorita ya la manera de ver como nuestra moda, la cultura, ya vivimos, o sea, si creciste viendo Dragon Ball, bienvenido, eres globalizado. Y entonces tenemos que entender que hay cosas que obviamente cambian a través del tiempo, pero que al mismo tiempo no debemos limitarnos. Porque, por ejemplo, la moda dirían que es muy blanca.
pues sí, escuché creo que eso en el internet y pues la verdad les voy a decir, pues la moda en realidad depende mucho de las masas. La moda es un poder blando, se los voy a poner así. El poder blando es como el poder cultural que tienen los países, por ejemplo. Y una cosa que México tiene mucho es que, o sea, ya lo vieron con Dua Lipa, todo el mundo quiere ser mexicano hoy en día, entonces pues yo diría que es algo que tendríamos que, o sea, darnos cuenta del poder que tenemos como mexicanos y cada país también para poder, o sea, darle valor a lo que crea. Es como te lo digo ahorita con eso de la indumentaria textil. En México hay tanto talento autóctono y aún así, como de que nos gusta voltear a la moda precisamente porque la moda surge en Europa. Es una creación europea, claro. No vamos a mentirlo. La indumentaria, a diferencia de la moda, creo que van un poco separadas, pero tenemos que entender de dónde vienen para poder trascender las cosas. Por ejemplo, que con la moda es interesante porque surge en Francia, como en la Edad Media, para poder distinguirse entre las cortes y todo eso. La historia de la moda cambia y entonces pasan las revoluciones, lo que sea. Llega el siglo XXI y surge la moda italiana. Y surge la primera gran guerra entre las casas de moda. Más sangrienta que todas las guerras que se puedan imaginar, porque es una guerra de estilos. Y es interesante porque ahí es cuando tumban de su trono de pues, la moda a Francia. Y entonces surge la moda italiana y ahora todo el mundo quiere vestir italiano. Y después de la moda italiana surge la moda en Estados Unidos. Y entonces luego en este mundo, nuevamente, globalización, cada país tiene su capacidad de generar su estilo de la moda. Yo lo veo con México y a mí me encanta porque México está en todo el mundo. Y entonces me doy cuenta de que tenemos un poder cultural muy fuerte, que le caemos bien a tantos otros países y que pues, o sea, nuestra moda, créanlo o no, ser ranchero está de moda, en serio. Yo soy de Jalisco y les puedo decir que jamás había visto tanto boom en la indumentaria, o sea, ranchera. Ahorita todo el mundo quiere tener un sombrero. Tanto sombrerero, claro. Ahorita el country está de moda, en serio. Ser vaquero es como de todo el mundo quiere estar en tequila Beyoncé. con su sombrero cantando rancheras, ¿no? Sí, claro. Como Vicente. Ahí está también Beyoncé, que ya sacó ¿cómo se dice? Esa del año pasado. Sí, de su estilo Cowboy country. Carter, el álbum Cowboy Carter. Muy buena, me encanta verla. Y, o sea, me doy cuenta de que, o sea, sí, o sea, está increíble. O sea, cómo es que nuestro estilo, el estilo chicano, el estilo ranchero, el estilo como de aquí, pues ahorita están el movimiento alterado, la doble P también. Claro. Entonces, sí, es como de un arte creciente, es una cultura, y pues sí, o sea, me encanta. Que a veces ni nosotros mismos apreciamos como mexicanos. O sea, los mexicanos tenemos esta forma de ser tan maximalistas, tan, como dirían las abuelitas, hasta de colgarte el molcajete y no verte vulgar ni nada, sino verte representativa en un punto de moda. Hay que entenderla, cómo funciona la moda y ver que esas son cosas que, pues como vienen de Europa, la gente piensa que porque como son de Europa, entonces todo tiene que ser como en Europa, pero no necesariamente. La moda en sí tiene mucho que ver como con, por ejemplo, te lo voy a poner por un ejemplo. A mí me encantan mucho los vestidos chinos, que son como los chipaos o los kimonos japoneses. Y es una cosa que a mí me parece fantástica porque curiosamente es una ropa que curiosamente usas aquí en México y te preguntan, ¿por qué te vistes como china? Uh-huh. Y es como, ¿de qué hablas? Es un vestido que se llama chipao, pero está asociado como con la moda asiática. Entonces tenemos una visión de ver como la indumentaria y la moda todavía también un poco eurocentrista. Entonces todavía necesitamos atrevernos a explorar cosas nuevas, a traer cosas así que pues rompan con los moldes antiguos. A mí me gusta mucho hablar de esa parte de la moda porque no quiero que... Siento como que hay tantas cosas que ver en el mundo que yo me he fijado que muchas veces nos queremos como simplemente buscar lo que a los demás les gusta, en cierta manera. Es como esta... Como acomodarnos a tendencias porque tenemos miedo a mostrar nuestra verdadera esencia y ser criticados. Ay, el cringe.
Ay, sí, Dios mío, la cultura del cringe hoy en día, todo es gay hoy en día. Es como en mi época de... Detente, cochis. No. No, a ver, por el heavy metal, gay. Ay, Dios mío, chaquetas de cuero, uy, Dios mío, cabello largo, uy, sí, por Dios. Gente que le gusta hacer lo que le gusta. No, en serio, o sea, la cultura del cringe y esa manera de controlarnos socialmente por miedo a lo que los demás opinen es algo que sí moldea mucho esa manera de pensar de que, ay, mira, tú no vistes Gucci, pero te gusta vestirte, no sé, como que con tu estilo muy acá. Y yo soy una firme creyente de que el dinero no compra estilo, sino que el estilo es algo que tiene que ver mucho con la educación. Claro. Entonces, pues no sé qué opinen ustedes, pero mientras tú sepas educarte, entonces puedes cultivar tu estilo y puedes explorar más y no conformarte porque, o sea, te juro que hay unas cosas como de muy chistosas que me ha tocado de repente escuchar, comentarios, por ejemplo, no sé, una vez tuve una persona que yo escuché hablar, él es gay, no voy a decir su nombre precisamente, pero recuerdo que a él le encantaban toda esta cosa de las cosas caras, haz de cuenta, la cultura del lujo y todo eso. Y yo estaba en una etapa en la que quería aprender sobre esta cosa de las marcas y todo eso. Y entonces yo le pregunté, ¿cuál es el bolso que debería usar? Porque él me dijo que todas las mujeres tenemos que tener un bolso. Pero luego me dice, una mujer que no tenga un bolso de $800 no es una verdadera mujer. Y yo así como de, ay, ¿de dónde sacaste eso, güey? ¿Es el nuevo marketing de hoy en día? Decir, si tú no tienes esto, no eres lo que dices ser, o no sé. Y me doy cuenta de que quizás no se expresó de buena manera, que digamos, pero, o sea, tienes que entender que hay unas como de que cosas expectativas, que neta, como de que, por eso te digo, no todas tenemos que tomar tan en serio lo que nos dicen y ni tomarlo por reglas, porque pues simplemente son como de eso, expectativas que puede tener una persona tal cual, al mismo tiempo que pueden ser expectativas sociales, pero no son reglas de la gravedad, tal cual. Hay un dicho muy dicho que es real y la moda lo que te acomoda y lo que sientes más identificado contigo. O sea, no te vas o no tienes por qué obligarte a usar moda, ni marcas, ni lujo, ni absolutamente nada por figurar, por presenciar, porque simplemente ese es algo banal, es algo que va de una cartera para afuera. La moda, como te digo, la verdadera moda viene de la expresión corporal, de ser el arte, de tú ser el artista, de poder decidir cómo se va a ver tu personaje día con día y que esté acorde a cómo tú te sientes y acorde a cómo tú te ves todos los días. O sea, no necesariamente tienes que usar a huevo esos pinches shortcitos que nunca te han gustado. O sea, no por querer o porque necesitas siempre usar un vestido en una fiesta porque eres mujer, ¿no? O sea, no generalizar que la moda viene de, yo me tengo que vestir así porque es lo que está en este momento. Y es muy cierto eso que dices hablando sobre que tú le das el estilo a la moda porque puedes traerlo más caro y que se vea muy corriente o puedes traerlo más barato y que se vea lo más caro. El artista eres tú y quien decide cómo se ve y cómo lo vas a presenciar eres tú, ¿no? Finalmente es tu expresión y creo que esto también habla mucho sobre parte de lo que es ser trans y ser mujer y ser todo, porque finalmente tú expresas quién eres y los demás dicen cómo quieren verte. Sí, exactamente. Es como, mira, te lo voy a explicar mucho. Y es muy interesante la cuestión de cómo es que el género se mete en la moda. Es algo muy como, o sea, te lo voy a poner así. Dime, ¿cuál es una manera en cómo se puede vestir una mujer bonita y sexy? Y te darás cuenta que son muchas maneras en cómo una mujer puede ser sexy. Sin embargo, en el mundo de la moda, por los estereotipos, los hombres solamente tienen una manera de verse sexy o atractivos. En traje. En traje. O sea, una mujer lencería, sexy. Una mujer en bikini, sexy. Una mujer en un vestido de noche, sexy. Una mujer sexy. O sea, hay muchas maneras de serlo. Claro.
y el hombre solamente tiene unas cosas más limitadas y siento como que también ahí es como te das cuenta cómo es que pueden estar como de que muy arraigados esas como cuestiones del género, sociales y todo eso, porque pienso que hay dos tipos de modas, como de hay moda que busca reflejar prestigio y poder, como estas modas como que son muy old money, como Dior y estas marcas y así, y luego están los experimentales que quieren llevar la moda a ser más artístico, experimental, como Iris Van Herpen, el Jean-Paul Gaultier, más atrevidos, tipo así que desafían los roles de género y todo eso y está bien, y entonces te das cuenta que pues, sí, tiene dos maneras de expresarse. Hay personas que vas a darte cuenta que dicen, la moda es como haz lo que tú quieras y no tienes que ponerle reglas a la moda porque así no funciona. Sí tienen razón, pero luego también hay otros que dicen, pero es que también tienes que vestirte para la ocasión. Hay un lenguaje, hay como un orden, una estructura para poder darle importancia a los eventos a partir de nuestra vestimenta y sí tienen razón. Sin embargo, no puedes decir que no, solo esto, no. Es una cosa que varía mucho, pero vas a encontrarte esos tipos de perspectiva como en el mundo de la moda, como las personas que quieren estructura, otras que quieren vanguardia y libertad. Y sí, son dos cosas que existen. Y claro, y que pueden ser, no necesariamente están peleadas y no necesariamente tienes que ni adaptarte a una ni adaptarte a otra, sino más bien ser fiel a tu esencia, ser fiel a tu arte, a tu persona, a tu presencia, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, a mí me gusta mucho... Mira, yo te voy a ser sincera, yo nunca me metí a ninguna clase, yo no me metí a la carrera de modas. Yo de modas tuve que aprender así tal cual con las cosas que veía y yo la mayor parte de la moda que yo siempre vi, siempre fue en los videojuegos, en las películas, siempre fue en esas cosas y o sea, me encanta porque curiosamente la manera en cómo de la moda se ha vuelto hoy en día también explora nuevas cosas. Ahorita ya hay la moda drag, o sea, el drag está on top. O sea, la moda drag está on fire hoy en día. Luego también está, ¿cómo se dice? No sé, ya dije la moda vaquera, está muy on fire. Y pues también, o sea, hay nuevas cosas que surgen y que pues, o sea, en sí ya no es como tan, no sé, arraigada como antes. Yo diría como que ahorita ya al menos tenemos la buena noticia de que ya nadie le da tanta importancia como luces. Y hay otras personas que pues, o sea, simplemente prefieren tener más estructura en sus cuestiones estéticas. Claro, sobre todo la gente que creció dentro de este mundo de esta moda europea, que pues para la gente que no ha tenido la fortuna de ir a Europa, la mayoría de la gente en Europa se viste de colores neutros, o sea, no vas a ver un color, o sea, si tú como extranjero usas un color rojo vas a ser muy llamativo. O sea, es muy llamativo usar un color verde, un rojo, un azul chillante, no un azul sobrio, sino para ellos, entre más desapercibido pase el color, entre más desapercibido pase el look, más elegante es. Sí. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que pues es un poco más, si lo podemos decir así, fachoso, que no importa si traes la crop top con un jean, con unos tenis, que no importa, ¿sabes? O sea, es como según la generación con la que te hayas relacionado más, es como ves tú la moda, ¿no? Porque hay muchas abuelitas que hoy ven a las niñas vistiéndose como quieren, expresando su moda, su arte, y dicen, esta se puso los calcetines con los calzones mal, o se puso el pantalón con el short y se ve fachoso, pero se ve fachoso ¿para quién? ¿No? ¿Perspectiva de quién? ¿Desde dónde viene, no? Es un concepto de la moda que tenemos desgraciadamente muy estigmatizado. O sea, creemos que lo sobrio es elegante y lo desarreglado es fachoso, ¿no? Cuando... Es vulgar, sí, la famosa frase con B, vulgar, así, pero yo diría más bien como que varía mucho del contexto, de, digamos, la cultura.
porque por ejemplo, tú le preguntas a una indígena rarámuri sobre los colores que usa para su indumentaria y ellos te van a decir, es que nosotros cuando nos piden que les hagamos, digamos, una prenda de colores pasteles o colores así de que vainilla o cosas así, se siente apagado. En ellos, su cultura, los colores es lo que en verdad refleja que están vivos y todo eso. Es una perspectiva, pero en lo europeo, lo estandarizado, lo que es internacionalmente reconocido, al final termina rindiendo más pauta porque pues al final llegaron ellos primero, pero no porque llegaran primero significa que tenemos que dejar que ellos hagan las reglas del juego. Ahorita está muy padre, por ejemplo, o sea, explorar nuevas cosas, o sea, yo siento como que nos fijamos demasiado en como Occidente o en Europa al menos y no hemos volteado a ver que pues hay otro hemisferio del otro lado del mundo con una ropa también, o sea, increíblemente on fire. La moda en Japón, o sea, totalmente me encanta. Es mi sueño ir a Japón un día solamente con el pretexto de ir a comprar ropa. Puta, voy a llenar la maleta y voy a llenarla de puras cosas de allá y te lo juro. O sea, si tú ves cómo se visten allá, están como 1 década, 2 décadas avanzados en el futuro. Y Claro. sin embargo, aquí están comenzando a ver cada vez más turistas asiáticos. Yo volteo a ver eso y digo, qué padre, o sea, me gusta eso porque hay personas que vienen desde el otro lado del mundo y no necesariamente se fijan en lo que los turistas de Estados Unidos suelen ir. Vamos al Starbucks, vamos al mall, vamos al no sé qué, al Burger King. Y pues ellos quieren ir, digamos, a los museos. Y o sea, siento como que eso es una muy buena noticia porque quiere decir que tenemos, nuevamente te lo digo, Cultura, claro, cultura somos que ellos ricos en quieren cultura. venir a ver. Deberíamos como que, o sea, socializar más con ellos. Quizás podremos compartir y hacer cosas chidas. Imagínense un ranchero samurái o un, ¿cómo se dice? Un charro samurái. No sé. Pues sí, o sea, porque finalmente también yo creo que a donde quiera que vayas, también tienes un cierto toque de nuevo aprendizaje. O sea, el abrirte el mundo de posibilidades, no nada más en la moda, sino en todo, el abrirte el mundo de posibilidades, de conocer nueva comida, nueva cultura, enriquecerte de otras maneras y aprender, incluso también le dan poder a tu arte. Sí, tiene que ayudarte. Ahí la cosa es que, ¿cómo se dice? En México somos un país con mucha migración. Claro. Y a mí me tocó ser migrante una vez. Yo me fui a vivir a Alemania por 2 años y tuve la oportunidad de vivir allá. No pude porque yo no me sentía cómoda y tenía que salir del closet de iniciar mi proceso, entonces me vine aquí, a México. Pero tuve la chance de ver cómo es que se vive allá y todo eso, y pues puede ser algo monótono, estar como en la misma convencionalidad que hay en Europa, porque allá los roles ya están establecidos, las marcas ya son fijas, monolíticas, y pues honestamente tratar de buscar cosas que rompan con esa estructura que siempre ha tenido es como más difícil. En México, o sea, hay muchas posibilidades de explorar tantas cosas y eso es lo que me gusta también de aquí. O sea, hay muchas cosas que podemos compartir con el mundo, como así, por ejemplo, nuestro arte, nuestra cultura, nuestra historia, pero tenemos como que tratar de no, ¿cómo se dice? No fijarnos siempre como en esos, como de que, pues no sé, nuevamente los roles de poder, Europa, las expectativas sociales que muchas veces siempre son culturales, es como de, ¿qué es más atractivo? Pues una persona rubia o una persona de tez morena o cosas así, son cosas que están cambiando y pues, o sea, que tienen que entrar a la nueva época. Claro, abrirse a lo nuevo, dejar que venga lo nuevo, dejar que se vaya todos estos estigmas viejos que ya tenemos muchos años, que ya vimos que no han funcionado y que hoy en día se está demostrando este cambio, ¿no? El adaptarte al decir, yo quiero ser parte de algo nuevo o quedarte como dinosaurio en lo que era antes y pues finalmente sentirte a lo mejor en algún punto de la vida desplazado porque no pudiste adaptarte, ¿no? Todo el tiempo, todas las cosas están en cambio. Inclusive las personas que muchas veces dices, las abuelitas que se quejaban de antes, ay, no, es que en mis tiempos éramos más decentes, pero en ese entonces, o sea,
cortarle 3 centímetros a la falda y mostrar el tobillo era como de, ¡ay, alguien deténgala, está loca! O sea, Claro, sí, como la revolución llamada de Mira. los hippies, todo, No, todo, sí. siempre ha sido... Totalmente, pero te lo voy a mostrar de una manera más interesante. Chequen las fotos, quienes están ahorita en pantalla, chequen las fotos de cómo era la moda en Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Las mujeres éramos suaves, delicadas, como una carta de amor con encaje aquí en el cuello. No mostrábamos ni el cuello ni los tobillos. Primera Guerra Mundial, 4 años más tarde, 4 doritos más tarde, y justo después de la Primera Guerra, o sea, súper sensuales, llegan las flappers, le cortan como no sé cuántos centímetros, ya llegan a la rodilla las faldas, se cortan el pelo corto las chicas, o sea, ¿qué pasó? Díganme, ¿qué pasó? Los abrigos de piel súper sexys, comienzan a mostrar las medias así, y entonces me doy cuenta de que a través de la moda puedes darte cuenta cómo es que cambia o refleja el espíritu de la época y la disforia social de todo el resultado de las crisis económicas, crisis políticas que se dan por la Primera Guerra Mundial. Todas esas mujeres que tuvieron hombres que perdieron en la guerra y que neta les tocó ser viudas y de nuevo volver a tener que casarse después de enfrentar la pérdida, obviamente la mente está hecha trizas y surgen nuevos artistas, surgen las vanguardias, surge Picasso, surge Salvador Dalí, surgen también como el expresionismo alemán, y entonces surge una manera interesante de cómo es que la sociedad cambió por las mismas cosas que fueron provocadas por las personas a cargo, ¿no? Los imperios que mandaron a todas estas personas a morir por la monarquía y al final no se pudo, y al final poco a poco todas esas cosas de antes van colapsando y van cambiando y surgen la época del capitalismo, los 20s, y en los 20s es cuando surge como de los mayores exponentes de cómo el género en Occidente cambió. Surge las flappers, surge también pues no sé, la cultura de la decadencia. Berlín en 1920 era una de las ciudades más abiertas y LGBT friendly de toda Alemania, y era como de la cuna así de la diversidad, y es como fue un resultado tal cual provocado por los cambios de Europa en la guerra. Luego, por ejemplo, otro cambio con China. Cambio de Occidente a Oriente. En China, en 1920, después de la caída del Imperio Qing, surge la República, y en la República surge el vestido chino, el Cheongsam. Y el Cheongsam es interesante porque es un vestido industrial que literalmente está diseñado para que la mujer moderna china pueda como de que formar parte del siglo XX, y entonces te das cuenta cómo es que moldeó toda una cultura de China en Hong Kong en 1920 y se volvió incluso apreciadísimo por Occidente al punto que cambiaron muchas cosas. Le subieron la bastilla o como mostraban más pierna, es más ajustado. Y te das cuenta de que era un vestido que originalmente era pues proveniente de la cultura china desde hace muchos siglos antes, pero antes era más holgado. Entonces la moda sí es una manera de poder ver cómo es que la historia se va desenvolviendo en tiempo real, cómo son las ideas, los pensamientos que impulsan a las personas, qué es lo que está sintiendo una sociedad. Entonces sí, es como de, si no tuvieras eso, siento como que no podríamos entendernos como de qué es lo que estamos viviendo. No puedes ver la moda y decir, ay, ¿cómo se dice? Esto es muy bonito porque solo a mí me gusta. No, simplemente hay unas cosas que refleja una obra refleja un espíritu de un artista y de una época. Y en sí la moda, sin duda pienso que es un arte en donde las mujeres 100% es un han arte. participado. Es como una de las pocas artes que en verdad ha sido como de que dominado por mujeres. Así. Claro. Sí, claro, es una de las pocas artes que se les ha dejado incursionar a las mujeres, explorar a las mujeres y sobre todo tener un poco de mayor expresión, Sí. ¿no? Porque finalmente a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que las mujeres cada vez tienen más libertad de poder expresarse con su ropa como sea, ¿no? Ay, pero eso es diabólico, ¿no? Esto es del diablo. Bienvenida al infierno. Y aquí en el infierno, y se los dice Lucifer, ustedes pueden usar y ponerse lo que se les dé su gana mientras
no dañen a otros o dañen a terceros. Ustedes pueden usar lo que se les dé su regalada gana. Y es tan ilógico lo que les menciono, porque realmente lo que tú usas no va a afectar absolutamente a nadie, a nadie. Entonces ustedes usen lo que quieran de ropa, lo que se sientan que refleje su expresión, su color, su sentimiento. Véanlo como un arte, como la historia que están contando de sus abuelas a través de ustedes, a través de todas y cada una de las cosas que les han ido pasando poco a poco. Estoy extasiada de tenerte aquí conmigo. Estoy feliz de que hayas venido, sobre todo porque nos estás contando cosas de la moda que mucha gente no ve, ¿sabes? Que mucha gente no entiende, que mucha gente dice, ay, no, pues es que es moda y ya, ¿no? Sí. Entonces, yo estoy encantada, estoy feliz, estoy muy agradecida de que hoy estés conmigo. Vayan a seguirla a todas sus redes sociales, se las voy a dejar aquí les voy a dejar todas sus redes sociales. Recuerden que también pueden sacar su lado salvaje de la moda con Salvajita, la edición de la cervezota, compártanla con la manada, así como comparten la moda con la manada. Sigan a nuestra producción, síganme a mí en todas las redes sociales y de verdad yo encantada de que tú regreses cuando gustes. El infierno es tu casa, tú puedes arder cuando quieras arder con nosotros y estoy muy feliz de que estés con nosotros. Y nada, pues muchas gracias. No, gracias a ti, estoy pasándola genial en el infierno. Ya entiendo por qué la gente de repente se harta tanto del cielo. De repente siento como que se aburren mucho allá arriba, ¿sabes? Es como de, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Imagínate si solamente puedes como de que llegar al lugar más perfecto del mundo y nada puede mejorar. Ya nada más es esto. No, hombre, yo me hartaría, en serio. Creo que esa es la razón por la cual gente comienza a hacer fiestas así como las de P. Diddy. Claro, ¿tú por qué crees que incluso los mismísimos ángeles querían hacer fiesta debajo? Esos fanboys. Porque mira, eso es lo que había, eso es lo que les gusta, a todo mundo le gusta el puerquero. Ustedes vivan el puerquero, enciéndanse en el infierno, sientan y no dejen de sentir, expresen todo lo que quieran expresar. La moda es suya, su vida es suya. Y pues nada, muchas gracias. Ay, les contaré. Para la próxima vez, si ustedes desean, haremos una edición y traeremos a un invitado, uno de esos fanboys del cielo, Los Ángeles, porque son mis favoritos aquí en este segmento en el infierno. Yo encantada de que tú regreses las veces que quieras a este infierno a contar todas y cada una de las cosas que quieras contar. Sé que tienes tanto que hablarnos de moda, por eso vayan a seguirla a sus redes sociales, vayan a seguir todo su trabajo. Es una modelo increíble que no nada más modela por modelar, sino también es letrada en cuanto a la moda, sabe de moda. Y pues encantada, feliz, muchas gracias, de verdad muchas gracias por estar aquí. No olviden que yo soy Lucifer y esto siempre va a ser Platicando con Lucifer.